Listo. Eh, Estamos con Juan Manuel Delgado, músico de la Universidad de Nariño de Pasto, eh, director de Ciguar y abogado en las mañanas. Sí, así es. Básicamente lo que te decíamos, Juan, estamos haciendo un ejercicio sobre géneros musicales, un poco ya vimos, hemos avanzado un poco en lo que nos enviaste sobre diarios de motocicleta, la abuela Grillo, la Sirga, Humano, digamos varias referencias que nos diste en el cine, digamos que aparece la música andina, si se quiere, pero digamos nos interesa, digamos, eso de los géneros y que hemos venido bueno, su merced planteó desde la primera charla de que no es solo el charango y las quenas, sino que es eso de los géneros, o el género musical andino, ¿vale? Bienvenido. Ajá. Gracias. Gracias, Hugo. Y a todas las personas pues que nos escuchan. Eh, sí, te decía un poquito que yo podría compartirles cómo ha sido esa recepción o construcción pues de una tradición alrededor de lo que se conoce como música andina. Primero pues te voy a hablar un poco de acá de Nariño, más exactamente pues de la ciudad de Pasto. Y yo creo que hay algunos de esos referentes que sirven para entender también en otros países, ¿no? Y en otras regiones de Latinoamérica, cómo se ha asumido lo que se conoce como música andina. Entonces ahí es necesario partir, pues bueno, que por el nombre, así si uno se refiriera pues directamente como a las palabras, se entiende que es música pues que se hace en los Andes, en la cordillera de los Andes, pero pues de esta definición así como muy, muy elemental, mucha gente ha trazado pues caminos largos de investigación, de vida, y, y se ha afirmado pues que hay una música, digamos que la podríamos llamar como tradicional, una música comunitaria de los pueblos pues andinos, que es diferente a lo que ahorita se conoce como música andina, pero de cierta manera esa música comunitaria, esa música tradicional, aparece como la semilla, como la raíz de lo que más adelante va a tener otros sentidos, que es con la construcción ya como tal del género, ¿no? Entonces ahí pues he sabido, digamos que después de todo el proceso de invasión y colonización española, se han sucedido en todos nuestros países unos procesos que ahora yo he preferido como entenderlos, como de mixtura, ¿no? De mezcla, de manchas, como quien dice. A veces antes se hablaba mucho como del mestizaje, Sí, 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 pero sí. han habido pensadores latinoamericanos, entre ellos una mujer muy, muy relevante, que es Silvia Rivera, que nos dice que aquí no podemos pensarnos como si fuéramos tres raíces diferentes, ¿no? Que lo indígena está aquí, que lo blanco está acá, que lo negro está acá, y que entonces los tres confluyeron y formaron lo que somos. Y ella dice, pues que para entendernos tenemos que comprendernos manchados, o sea que nunca vas a poder segmentar lo uno de lo otro, y que prácticamente en todos los espacios de la cultura hay algo, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, Qué eso interesante. lo bonito es que ¿Qué diferencia hay con lo de mestizaje, por ejemplo? ¿Que lo ve aparte cada uno? Porque el sí, mestizaje yo lo entendería es así, que el realmente. mestizaje, es que el mestizaje pareciera creer como que esas raíces se pudieran mantener prácticamente como incólumes, ¿no? O sea, como si no tuvieran relación con lo otro y como si vos pudieras segmentar y decir, ah, sí, aquí está, lo indígena es esto, ah, sí, lo blanco es esto, ah, Ya. sí, lo negro es esto. ¿Como sincretismo? Entonces, ajá, eso, Sí. tipo así, pero entonces lo que ellos descubren es que esa cuestión ha permitido es negar precisamente como esas raíces, porque cuando se dice tenemos un poquito de los tres, pero a la hora de cuentas ni sabes No. qué es de cada quien, claro, se Sí, está negando, ¿no? Entonces prácticamente ellos dicen que lo que hay aquí es como la presencia de varios tiempos, ¿no? De varios sí. tiempos. Entonces, por ejemplo, hay cosas que en nuestra realidad pertenecen a un pasado ancestral de las comunidades originarias de aquí, de estas tierras, pero hay otras cosas que son modernas y hay otras cosas que vienen de los tiempos de África, bueno, de todo este proceso de la esclavitud más la liberación que ellos pudieron forjar acá, ¿no?
Entonces, ¿cómo viene eso en la música? De que habían unas músicas, digamos, unas músicas originarias, unas músicas propias, pero que de eso prácticamente ahorita lo que podríamos decir que se conserva en su originalidad, prácticamente sin cambios, es muy poco, ¿no? Ahorita el género como tal de música andina ya ha asumido cosas de la música occidental, de la música europea. Por ejemplo, la primera, la más básica, es que toda la que conocemos como música andina ya tiene las 7 notas de la música occidental. Sí, Antes, quienes han puesto pues como a investigar, hablaban de la presencia de 5 notas en algunos pueblos andinos, no 7, sino 5, y en otras ni siquiera de la existencia de un temperamento, ¿no? Como de algo que vos puedas medir en intervalos iguales. no se Entonces, eso utilizaban, de, ¿no? sí, claro, eso de los intervalos iguales es muy occidental, ¿no? Mm, El temperamento, pues, que tiene que estar todos afinados en unas mismas distancias y toda esa cosa. Entonces, ¿qué te digo? Esta música tradicional, esta música comunitaria, y ahí comienzo a ver como las diferencias, que es música andina, siempre se piensa como eh, para acompañar celebraciones, para acompañar ritos, para acompañar ceremonias comunitarias, ¿ya? sí, Cuando ya hablamos de lo que entendemos ahora como música andina, ya por lo general nos estamos refiriendo a grabaciones, a música hecha quizás para presentarse en escenarios, ya no con ese vínculo comunitario así tan fuerte que tenía la música andina no comercial sí. en las comunidades, en los pueblos. Entonces yo te decía que acá les quería compartir un poquito de lo que ha pasado acá en Pasto, porque resulta que aquí, más o menos en los ochentas o noventas, comenzaron a llegar grabaciones hechas en LPs de grupos que se asumían como grupos de música andina. Entre esos te hablo Inti Illimani, Iyapu, Quilapayún, Jarcas, sobre todo Jarcas, mucho, mucho, mucho. Y que entonces fue el referente que se tuvo acá en esta región respecto a lo que era la música andina, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucedía? Que todas estas agrupaciones no bebían de esa raíz autóctona como tradicional de la música andina, sino que ya habían pensado, habían tomado unos instrumentos y habían hecho a partir de ellos y tomando como algunos ritmos y algunos ritmos tradicionales, habían hecho una propuesta musical, un discurso musical, como cualquier otro, ¿no? O sea, como el rock, como la salsa, como, no sé, el Latin jazz, todo esto. O sea, y Entonces la cosa es Yapu que y aquí, esto es muy referenciado con el proceso político y cultural, obviamente, eso, ajá, eso, porque entonces, Jarca ya es mucho más conocido, digamos, más comercial, sí, sí, lo sí, sí, sí. masificó, si se quiere, la música, y lo que conocemos muchos que no sabemos de la música andina como música andina, muchas veces, digamos, Claro, es que, pues, es que los primeros grupos que nombras, ellos pues tenían como una reivindicación muy fuerte desde lo político, desde la necesidad de generar una identidad. Y en esa búsqueda, pues también como de generar una identidad, ellos quisieron mostrar pues que estas eran las músicas propias, ¿no? En la sí, forma quizás como se hacía. Pero pues había un desvinculamiento muy grande con las comunidades donde esas músicas se originaban, ¿ya? O sea, ellos no tenían procesos pues de acompañamiento tan fuertes o de investigación de lo que eran pues estas músicas, sino que básicamente se tomó como los instrumentos, se tomó como el formato, como el sonido y se hizo una propuesta musical muy propia, ¿ya? sí, sí. En ellos se incluyó, por ejemplo, canciones pues de corte social, digamos, canciones de pensamiento, de reivindicación, pero también se incluyeron pues otros temas que son instrumentales, que también le cantan pues a cosas como a la naturaleza, a la tierra, pero no es tan presente, tan en ellos eso, ¿sí? Mm, Y por el lado de los Jarcas, ellos venían de una tradición, es así, más directa como de familia, pero lo que hicieron fue vincularlo como a una música, podríamos decirlo, romántica, ¿no? sí, sí. Entonces, que hablaba Entonces, del sentimiento, que hablaba del amor, que todo esto, y lo pusieron meter con ritmos, digamos, como con ritmos bolivianos,
y pues claro, eso tuvo un impacto fuertísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué te digo? Cuando llega eso acá... Ah, qué pena, es que quiero Ajá. la anécdota que cuando fui a Pasto, que ustedes le llaman el vallenato andino a Jarcas. Ah, sí, sí, hay mucha gente que le dice así, pues, ¿no? Porque, Usted no, usted no. sí, porque es una realidad, o sea, un concierto de los Jarcas o de esta música mueve muchísima gente, o sea, es un Sí. escenario comercial, ¿sí? Como tal es un escenario comercial. Entonces, cuando llega esta música acá, que es lo que pasa, digamos, o que pasó en otras regiones también, no vino como haciendo parte de una tradición, ¿ya? O Mm, sea, nuestros abuelos, o digamos los abuelos de mis abuelos, no eran gente o músicos de charangos, de quenas, de mm, zampoñas, ¿ya? Pero entonces la gente que cuando comenzó a llegar y tratar de formar un cuento alrededor de estas músicas, de una lo vincularon con un discurso, que era el discurso que esta era la música propia, la música nuestra, ¿no? sí. ¿Y por qué lo hacían? Porque pues había unos vestigios, hay unos vestigios arqueológicos que indican que, por ejemplo, la zampoña, y no tanto la zampoña, sino un instrumento que hace parte pues de esa familia, que es el rondador, Sí. eh, hacía parte de las comunidades originarias de acá, de los pastos, en los entierros, creo que también de Quillacingas. Pero eso no indicaba que se haya permanecido una tradición, ¿ya? Sí. O sea, hubo un rompimiento. Cuando llegaron ellos, prácticamente esos instrumentos entraron en desuso, Sí. llegaron otras lógicas, otras músicas, y cuando en los 80s y 90s llegan estas grabaciones, entonces muchos acá intentaron decir que esa es la música nuestra, como la música propia de esta región. Entonces se construyó un discurso muy fuerte que en realidad pues no tenía pues como un asidero histórico, ¿no? Así que tú puedas decir pues aquí que en los relatos, no sé, históricos vos encuentras que habían sicuriadas en Nariño, no las hay, no hay un documento histórico que te hable de eso. Sí, Eh, curiosas que son. Sicuriadas son como, a ver, como marchas grandes, comunitarias, en donde la gente toca las zampoñas y se toca en colectivo, ¿no? Entonces Mm, se responde entre una y otra persona, se hace una pareja, se van construyendo las melodías en un mismo instrumento, pero repartido entre dos, ¿no? Es que ya, son ya, los ya. sicuris. Los Eso, entonces, sicuris. sicuris, ajá. Sí, sí, por acá hay Pero entonces unos aquí no hay, trabajando en María Paz y en eso, en en el Bogotá Amparo. hay harta Sí, gente, sí, sí, hay sí, harta sí. gente. Pero por ejemplo, imagínate lo paradójico que en Bogotá ha habido mucha gente que ha tomado eso muy en serio, digamos, y se han ido a hacer las investigaciones y tienen clarito como la tradición en cuanto a golpes, en cuanto a ritmos, en cuanto a la misma organización de la sicuriada, que aquí no, ¿ya? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en los 80s, 90s llegó, digamos, como todas estas grabaciones, eh, hubo gente que conocía de las sicuriadas, Sí. de las latitudes, digamos, como peruanas, bolivianas, porque creo que ni en el Ecuador tenían, sí, no tienen esa connotación como allá. Y ellos quisieron replicar eso aquí, ¿ya? Y entonces cuando lo quisieron replicar, comenzaron a formar unos colectivos que En son Pasto. los que ahora en el carnaval se llama colectivos coreográficos, les dicen, pero en, Mm, en su momento no fue así. O sea, en su momento ellos ni siquiera tenían la intención de que eso adquiriera unas dimensiones de participación en carnaval y eso no. O sea, ellos era por el gusto de hacer esta música, se reunían, había como un pensamiento que también los unía, que era como un sí. pensamiento, pues bueno, de unidad latinoamericana, de reivindicación, todo. Y entonces a partir de ese momento comienza a vincularse muchísima gente, o sea, pero muchísima gente. Y cada año se ha mantenido en eso. Entonces ahí, Lo que Hugo, se conocemos comienza a construir nosotros como el carnaval de blanco y negro, sí. eso. En el Carnaval de Blancos y Negros hay una participación bien importante de estos colectivos. Pero Sí. entonces si vos lo miras, es una tradición que se comienza a construir desde los 90s Sí, hasta nuestros reciente, días. realmente reciente, Claro, digamos, es sí. reciente, ajá. Ah, ya, Pero ya. pues a esta tradición se le ha metido todo el discurso de que es una música propia, que es una música antigua, que es una música que se hace Mm, en honor a la madre tierra, ta, ta, ta. Y es como se ha venido construyendo esa tradición, ¿sí?
Sí, Pero sí, la sí. verdad es que digamos, ¿por qué te cuento todo esto? Porque como para tratar de ubicar las implicaciones que tiene el hablar de géneros, pues, ¿no? En la música. Sí, Entonces, por una parte tenemos la música andina, que te digo yo que es de raíz tradicional, de raíz popular, la que no es de escenarios, la que se toca en celebraciones, en rituales, en ceremonias, que sí, incluye muchos instrumentos. O sea, esta música de la que te hablo se puede dar en quenas, se puede dar en tarcas, se puede dar en moceños, se puede dar en violines, se puede dar en arpas, se puede dar en muchas cosas. Por ejemplo, en flautas traversas, ¿ya? sí, Esa es la sí, música andina como la, digamos, como la tradicional, la de raíz popular. Ya hay una música andina comercial, ¿ya? Entonces, ¿qué es la que te digo que se forjó alrededor de las grabaciones que hicieron todos estos grupos y que tuvieron una difusión hacia Latinoamérica? Entonces, por lo general, esta música andina comercial tiene un formato como establecido, eh, que es el charango, es la guitarra, digamos, es la quena, las zampoñas, sí. eh, y un bombo legüero, ¿no? Un bombo legüero. Eso es como el formato. Cuando digo formato me refiero a los instrumentos que hacen parte de la ejecución de un determinado género, ¿no? Y aparte de esto, pues del que te digo, charango, guitarra, quena, zampoñas, bombo legüero, ya más recientemente se incluyó el bajo eléctrico, ¿ya? Sí, sí, ese es. Es el bajo eléctrico. Pero fíjate que muchos de estos grupos que llegaron con las grabaciones, por ejemplo, Inti Illimani y todos ellos, y Yapu, ya comenzaron luego a meter otros instrumentos. Por ejemplo, en Inti Illimani está el clarinete, también está en Iyapu el saxofón, por ejemplo, ¿sí? Todos otros instrumentos. Pero digamos que hay algo que es común tanto a la música andina, la de raíz tradicional, como la música andina comercial, es que pueden confluir alrededor de ritmos, ¿ya? Sí, Entonces, hay algunos ritmos que son tradicionales y que se han hecho canciones con base en esos ritmos tradicionales dentro de ese escenario de música andina comercial, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hablarte de un San Juanito, hablarte de un guayno, por ejemplo. Un guayno, se han hecho muchísimas cantidades de grabaciones de guaynos. Y los Guayno, ¿qué guaynos, es? Qué pena. guayno es un ritmo peruano, digamos, tiene como su origen en Perú, pero ha tenido una difusión grande hacia el norte, hacia el sur, ¿ya? Sí, sí, Y sí, sí. entonces estos ritmos hacen parte de celebraciones tradicionales, pero también está presente en las grabaciones de la música andina comercial. Entonces, ¿a qué va todo? ¿A qué va todo este cuento? Pues que en últimas ha habido como una tradición que se construye alrededor de creer qué es la música andina, con base en el formato, ¿no? Con base en el formato, en los instrumentos que se usa. En el Pero cliché. la realidad, sí, pero la realidad es que la música andina más antigua, la que es de raíz más antigua, no está viendo tanto en ese formato, sino más bien como en el uso, ¿no? En el comportamiento que tiene la gente respecto a esa música. Entonces yo te decía, por ejemplo, hay una celebración en Perú que se llama, ay, bueno, es una celebración que le hacen al agua, se me fue ahorita el nombre, y ahí el formato principal es violín, es arpa y es una percusión que se hace sobre el arpa, Ah, ¿ya? sí. Violín Entonces, totalmente europeo, claro, pues. pues imagínate, violín, Arpa. pues si tú lo miras, pues claro, raíz europea, el arpa también. Sí, Y la percusión, pues que esa sí está presente como en todos los pueblos del mundo, pero digamos lo que ellos tocan no es música occidental, sino que es música originaria por las escalas, la forma en que lo tocan, cómo lo interpretan. Pero cualquiera, si es que se dejara llevar por la cosa sola de los instrumentos, pues dijera eso no es música andina, ¿no? sí, 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 Pero sí. imagínate que es como de las tradiciones más antiguas que han acompañado la celebración del agradecimiento por el agua. Entonces son cosas como esas. O acá en Nariño, que yo te decía, aquí hay una música que le dicen campesina, ¿ya? Que es
que es parecido, digamos, bueno, no tanto, pero si quisiéramos como encontrar algo de similitud, sería como la música de cuerdas de Boyacá, ¿no? Como la Sí, carranga que le llaman. sí, Claro, sí. son otros los ritmos. Machetilla. Eso, pero acá, por ejemplo, es la guitarra, es el requinto, son las voces y había un instrumento de percusión que se llamaba la timba. Entonces, ¿qué pasa? Que esta música le cantaba mucho a las tradiciones, se utilizaba comunitariamente, mucho, Sí. muchísimo, y además en las letras, sí, pues estaba presente en bastantes de esas cosas que confluyen pues alrededor de esa música andina, pero aquí no le dice nadie música andina. Sí. ¿Por qué no? Porque no tiene el charango, porque no tiene la quena, las zampoñas, el bombo. Esa es como una primera aproximación Lo de que género. les pudiera compartir. Ajá. Géneros sería. Sí, géneros, géneros. Entonces, ¿a qué va todo esto? A Sí, que, a ver, nos han echado un cuento de que en todo lado, yo creo que desde el colegio nos dicen que la música es un lenguaje universal, ¿no? Que es la forma en que nos podemos comunicar, mejor dicho, entre culturas, entre cualquier ciudadano o habitante, pues, de este mundo. Y es una mentira, o sea, la música no es un lenguaje universal. Hay músicas como sí. lenguajes, como lenguas, pero no hay una sola música. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, cómo vive una comunidad afro, un arrullo, cómo prácticamente entra en unos estados de trance, en la cosmovisión que ellos tienen, a una música donde la gente va, se sienta en un concierto de música clásica, tiene que guardar silencio, eh, abrir, bueno, su concepción en la escucha, tener otras. ¿Sí me entiendes? O sea, son escenarios totalmente diferentes y que nos hace hablar de músicas diferentes, ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces estas músicas, las que te digo, las andinas de Raigrambe tradicional, también tienen eso, tienen aparejado pues como un comportamiento, como un uso específico que no lo tienen otras músicas, ¿ya? Las Pero, música andina comercial, esa sí quizá pueda compartir, ¿no? Que es la cosa de escenario, de evento, del público que va a escuchar, de la grabación, de la difusión comercial, eso. Ujú. ¿Me ibas a sí, decir? sí, que era un poco, uno lo que observaría es pues ese eurocentrismo, ¿no? Digamos que trata de imponer un género y después ya comienza a hablar es de subgéneros y quiere ubicarlo para verlo en vez de reconocer como una diversidad y digamos que es un sentimiento, pues es cultural la música en todos los pueblos, ¿no? Frente a eso. Sí, claro, está presente en todos los pueblos como la lengua, digamos, pero no se puede decir que sea la misma música, es totalmente, son músicas diferentes con significados diferentes. Entonces, sí, esa es una verdad. Y la cosa es que lo que yo digo es que muchas veces a la música andina se le ha construido en el discurso unas cosas pues como para hacerlas creer que es algo más que otro discurso musical, ¿no? Y entonces yo lo que digo es tan igual como el rock, es tan igual como la salsa, o sea, es un discurso musical, ¿ya? Esta música andina, digamos, la que entendemos, pues, normalmente Mm. como tal, ¿ya? Pero, pues, por ejemplo, esta música andina le dicen que es la música de los pueblos originarios, le dicen que es una música que se hace en ofrenda a la madre tierra, que ha acompañado históricamente, tal, y muchas cosas son construidas, o sea, esa es la verdad, o sea, no es que sea totalmente así. Pero, en cambio, la otra música andina, la tradicional, la que no necesita llamarse así, o sea, ellos, por ejemplo, vas al carnaval del Putumayo, que se llama el Calusturrinda, y primero no hay escenarios, o sea, Sí, no hay la alcaldía no tiene que poner tarimas, ¿ya? Segundo, no hay músicos, o sea, ya todos son músicos, todos y todas, pues, ¿no? así en pleno Entonces, carnaval se unen todos. claro. Entonces todo el mundo saca sus instrumentos, sus sonajas, sus armónicas, su bombo, y es la celebración conjunta, si me entiendes, comunitaria, de ritual. Entonces eso es muy diferente. ¿Y qué instrumentos utilizan ahí en esa? Igual, lo que Utilizan sepan flauta, cada uno. utilizan flauta traversa, utilizan bombo y sobre todo la armónica. Armónica Que es central. también, Entonces imagínate, pues, ¿no? Si uno, sí, si uno fuera estricto como decir, exégeta, no, pues. pues, o sea, claro, o sea, eso no es música andina porque utiliza la armónica.
Y Sí, entonces ahí es que los instrumentos para mí son de quien los usa y tienen el significado del pueblo que los use, en el sentido que ellos los usen. Entonces, por ejemplo, la armónica está presente en las ceremonias de Yagé, está presente sí. en los carnavales y, y forma tal, digamos, como relación con este pueblo que ellos ya la consideran propia, ¿sí? Ya O sea, está. ellos no están poniéndose a pensar, ah, no, este no es un instrumento creado por nosotros, ¿no? Sí, En sí. ningún momento. Entonces, esas cosas pues ayudan como para pillar la cuestión en géneros. Ajá. Ahí, digamos que su merced nos pasó, digamos que unas referencias sobre, en el cine, si se quiere, en lo de diarios de motocicleta, en Santa Olaya, ¿Olaya es que llama? Sí, Santa O- Olaya. Ajá. Olaya, la abuela Grillo, la Sirga, digamos como una película colombiana que utiliza música Ajá. andina, digamos. Sí. Obviamente Jorge Sanginés con La Nación Clandestina y bueno, digamos que de las varias referencias que nos enviaste. Y digamos que algo que tocamos ahí, bueno, Santa Olaya pues muy universal, ¿no? Digamos, por lo que hablábamos de ya trabajar en el cine, digamos, haber ganado 2 Oscar con Diarios Secretos de la Montaña y con Ujú. Diarios de Babel motocicleta. Ay, Babel. y Babel. Y hizo Diarios de Motocicleta, obviamente, y que un poco avanza, lo que me comentabas, hacia los juegos, los juegos, otros lenguajes, ¿no? Sí, Sí, sí. de juegos de computadora y no sé qué para ponerle la música. Entonces, pero digamos que en ese sentido uno ve que se va universalizando, si se quiere, digamos, el roncocó, ¿es que se llama? El tipo de Ronroco. roncoco, Ronroco. Ajá. roncoco. Ronroco. Y es el instrumento favorito, si se quiere, o insignia de Santa Olaya, Sí, de ¿cierto? Santa Olaya, sí. Ajá. Entonces, pone a escuchar y, digamos, ahí en el diario de motocicleta, ¿cuánta gente no lo escuchó? La vio y la escuchó y a lo menos se interesó por eso. ¿Eso sería música andina también? Sí, sí, podría decirse, sí, de la música andina, digamos, como del otro rey Gambre, sí. Ahí, ahí hay una cuestión, digamos, en la música se habla de timbres, ¿no? Como para entendernos, como todos los humanos, hombres y mujeres, tenemos diferente timbre de voz, ¿no? Que Sí, hace única, digamos, inigualable la voz de cada quien. Asimismo, en los instrumentos, ellos tienen diferentes timbres, o sea, pueden tocar una misma nota en una misma altura, pero cada instrumento la va a decir de diferente forma, ¿ya? sí, Entonces, por ejemplo, un charango te va a sonar diferente a un arpa, te va a sonar diferente a una guitarra, te va a sonar obviamente diferente a un piano, a un saxofón, así sea tocando las mismas notas, ¿no? sí, Entonces, esa es una de las riquezas bonitas, pues, de la música, que tiene muchos timbres, que es como decir, como si tuviéramos muchos colores, ¿ya? Como si un pintor tuviera una paleta de colores grandísima para pintar. Entonces, la cuestión, lo que yo creo es que hay unos instrumentos que tienen unas referencias geográficas muy fuertes, ¿ya? Por ejemplo, las zampoñas, eh, bueno, y eso no sé porque es que, por ejemplo, los zampoñas hay en África. Ah, sí, no sabía. Sí. Entonces, de pronto, pues uno habla desde su realidad. Pues quizá uno cuando escucha una zampoña le hace referencia a todo esto que hemos venido hablando, pero no sé qué pueda sentir otra persona de otra latitud, ¿no? Si lo lleve a la misma referencia geográfica, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, yo pienso que, pues creo yo, ¿no? O sea, es una opinión muy personal que tú puedes pintar un cuadro con diferentes colores, con diferentes paletas, de acuerdo a la intención que busques, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, si quisieras hacer música de terror con instrumentos andinos, lo puedes hacer. O sí, 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 sea, sí. la cuestión, la creación musical te da para que puedas hacer lo que quieras. Si quieres, por ejemplo, con estos mismos instrumentos, no sé, nombrar o acompañar un espacio muy lento, como unas tomas de paisajes, o bueno, todo eso también lo puedes hacer, ¿sí? Entonces yo creo que sí, como que esos colores, pensados pues ya como en el cine, nos dan una paleta, pues no, como una paleta tímbrica, que a veces los juntan con otros instrumentos para lograr sonoridades pues muy bellas, ¿ya? Eh,
Ajá, Y dale. no, y qué quiere expresar, digamos, en mi caso, su merced lo conoce más Intel y Yam y Yapu, pues con una carga política muy brutal. Para mí eso es la música andina, con su merced es que un poco se acerca uno más a la música campesina, si se quiere, o de Ajá, los ajá. Andes, digamos, frente a eso. Pero digamos llegando a lo que estás diciendo, digamos que ahorita te preguntaba sobre Ali Primera, ¿cierto? Si eso se puede considerar, si las casas de cartón se puede considerar música andina o del Ande, que le dice su merced. Ajá. Porque, claro, yo comprendo lo de lo colectivo, pero también lo reivindicativo y lo de decir, mire, este pueblo está acá, ¿cierto? Porque siempre Sí, se ve la música andina más como sumisa, como el que llegaron y lo conquistaron, y es como que la claro, queja, o el jarcas, no sé, o claro. es la queja, y yo lo veo más pues por como la conocí, la reivindicación política, y antes como diciendo, no, tenemos que Sí, hacer es es que otra ahí, cosa, es otro mundo, pues que se está revelando, digamos, si se quiere. sí, digamos pues que esta música ha tenido diferentes nombres, ¿no? Cuando tú hablas de Dalí Primera o bueno, también Iyapu, todos los que hemos dicho, y Yapayún. Hay otros que le llaman como, bueno, al inicio le pusieron canción protesta, ¿no? Entonces dijeron, bueno, Sí. pero ¿por qué protesta si nosotros también proponemos? Luego dijeron que canción propuesta. La otra le pusieron que canción necesaria. Pero yo creo, pues, no sé, a mí pienso que la cuestión de trovador, o sea, no de la trova cubana, sino del trovador como la persona que intenta dar un mensaje a través de la letra de la canción, es lo que serviría pues como hilo. Pero ya, digamos, hay muchísima música andina que no tiene absoluta relación con esa intención, ¿ya? No tiene una intención de dar un mensaje político, no, nada, sus cosas están en otro lado. Entonces sí creería más que estas músicas pertenecen a eso, como a ese otro, a ese otro mundo, pues, que se generó acá en América, Sí, que tuvo en Chile un lugar primordial, pues, con Víctor sí, Jara, con Violeta Parra, con con la Patricio dictadura. Mans, con todo eso. Y aquí en Colombia también, aquí en Colombia hubo también cantautores, eso, la palabra cantautor, ¿no? Mm. Es como chévere también en eso. Ujú. Digamos que estaba buscando acá precisamente lo de Exxon Belandia y la tigra sobre su madre patria. Digamos que son contenidos Sí, políticamente muy fuertes y creo que es con guitarra, es música campesina, ¿cierto? Creo que ajá, lo reivindica y sí, 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 sí. él lo ha podido mandar ese mensaje político y lo ha socializado, lo ha multiplicado. Me parece muy Sí, ahora, interesante. ahora eso que tratas es una realidad, digamos, de estos tiempos, y es que la posibilidad de que con nosotros conozcamos diferentes músicas de todo el mundo Mm, ha hecho que gente se apropie de ritmos, se apropie de sí, formatos, eso es en machetilla, todo ¿no? el orden. Claro, y entonces Y lo hay un sentimos montón. todo, lo reconocemos de una cualquier canción y todo eso, yo, wow. Sí, por ejemplo, ahora hubo un experimento, bueno, pues como un trabajo entre un grupo japonés, que los Minjo Crusaders, Así, y unos colombianos, ¿no? Los de cumbia, pues. así. Entonces, escucharlos a ellos tocando una cumbia, cantando una cumbia, pues son cosas de esto que se permite, pues, digamos ahora, que es posible, ¿no? Entonces, Sí. por eso yo sí cada vez digo que sí, que los discursos musicales se construyen, pueden ser apropiados, pueden ser aprendidos y no hay problema en ello. Ya la otra cuestión son como los fines, ¿no? Las intenciones. Hay música que se crea para vender, o sea, para vender, para Sí, vender, para sí, vender. sí. Y hay otras músicas que no tienen esa importancia, digamos, no tienen como ese fin, sino más bien como acompañar lo que es lo comunitario. Ujú. Hay una con Siguar que han buscado con tu grupo musical. Hacen una investigación en Putumayo, que yo sé, hicieron lo del ministerio. ¿Qué buscan frente a eso? ¿Cómo, digamos, y es básicamente para ir respondiendo una pregunta que nos hace el instructor de pues, a qué producción audiovisual desde nosotros que estamos estudiando se le aplicaría música andina o se utilizaría bien música andina. Entonces, digamos que Ya.
Pero comenzar como por Siguar, si nos puedes contar una de la Ah, experiencia, digamos vale. que eres el productor y el director y eso. Sí, verás, ¿no? Yo en eso sí me ha gustado como ser muy sincero porque a nosotros nos han dicho que nosotros hacemos música andina, ¿no? Y nosotros siempre decimos pues que no creemos nosotros que hagamos música andina por más que nuestro grupo toquemos quena, toquemos zampoñas, toquemos todos estos instrumentos, sino que nosotros simplemente decimos pues bueno, es música, digámosle, latinoamericana que puede ser todo y nada, Sí, pero preferimos no encasillarnos porque para nosotros la música andina, como te digo, como la entendemos, sí es esa de esa raíz tradicional, ¿ya? O sea, no es la música que se hace pues para escenarios. Entonces, nosotros, cuando iniciamos con la idea, a mí me gustaba desde el primer momento los timbres, los colores que se lograban al juntar estos instrumentos, instrumentos como la quena, como la sí, zampoña, como el bombo legüero, pues con otros instrumentos como el clarinete, el saxofón. sí. Por ejemplo, al inicio nosotros teníamos el contrabajo. Entonces, claro, pues esa era como una de las cosas que a mí me llamaba harto la atención, me gusta cómo suena eso. Esa fue una de las primeras cosas. Y la otra, que desde el primer momento nosotros quisimos tener un discurso, como ser honesto con nuestro pensar, ¿ya? O sea, porque es normal y está muy bien que cada quien haga música por el gusto de hacer música sin ninguna otra pretensión. Nosotros sí teníamos algo en la cabeza y era que queríamos un poquito como conocernos más, conocer más nuestra tierra, conocer más las tradiciones, conocer más de dónde venimos y hacia dónde vamos, un poco eso. Y entonces ahí nos metimos a un proceso, pues yo no lo llamo de investigación como tal, sino más bien como un proceso de vida que confluyó, o sea, que confluyó con el momento que estábamos viviendo como grupo, que era, ya habíamos tenido un tiempo de realizar covers, que se llaman como interpretaciones de otros, y entonces ya llegábamos a un momento en donde nosotros queríamos crear. Entonces cuando dijimos, bueno, si vamos a crear, ¿de qué vamos a crear? ¿Quiénes somos? Entonces, ahí había una coincidencia, pues a veces uno dice pues que estas cosas no son de gratis cuando se juntan tanta coincidencia entre comillas. Sucedió pues que, por ejemplo, al grupo pertenecían tres personas que venían de comunidades indígenas, ¿no? Sí, Dos del Putumayo y otro de acá de Los Pastos. Coincidió también que yo estaba pues como en un proceso, en un camino de aprendizaje con taitas que brindaban el yagé. Coincidió que de estos músicos del Putumayo también estaban en ello, eran muy cercanos a una familia que es la familia Tizoy, y entonces había una identidad en eso, ¿no? Entonces, digamos como que alrededor del yagé, de las ceremonias y del pensamiento de las comunidades originarias que nosotros, con los ingas sobre todo, comenzamos como a hablarlo, como a verlo, dijimos, no, pues queremos cantarles a eso, ¿ya? sí, Y entonces nos pusimos como en esa labor. La primera cosa, pues que nos quedó claro de eso es como la relación diferente que se tiene con la naturaleza, con la tierra, como madre, ¿no? Entonces, desde Occidente, pues la vida más importante es la vida del hombre. En cambio, desde el originario, pues no, es tan importante la vida del hombre como mm, la de un pájaro, la de una montaña, la de un río. Entonces, esa cosa le dijimos, no, pues nosotros queremos cantarle a eso. Ese era un primer momento, ¿no? Entonces, la implicación que tiene es reconocernos como hijos de la madre tierra. Entonces, tiene una implicación de todo, en tu postura de vida, en lo que comes, cómo te alimentas, sí, sí, sí. en todo, en todas las cosas. Es una cosa así como muy, muy, muy integral. Y luego ya cogimos, por ejemplo, que fue el hilo. eh, Nosotros nos gustó mucho un pensamiento de los ingas que se llama Cauxan Camaya, ¿no? Una palabra, pues ellos la utilizan, pero que alberga para mí como una filosofía de vida, que es el mientras vivamos, ¿no? Sí, Entonces, mientras vivamos es aquí estamos, es el aquí y el ahora. O sea, no vivimos en el pasado, no vivimos en el futuro, sino simplemente tenemos lo de aquí y ahora. Entonces ellos dicen, Calus Turinda causan camaya muyurisuncha. O sea, como que dicen,
Mientras vivamos, aquí que estamos, que nos encontramos, bailemos. Mientras vivamos, cantemos. Mientras vivamos, hagamos. O sea, ese es este momento. O sea, no es Sí, anclarnos en lo que pasó, no es tampoco hacernos ideas del futuro que no está, sino es aquí y ahora. Entonces, era una filosofía de vida impresionante, ¿no? Entonces nosotros le cantamos a eso. Y la forma de cantarle nosotros a ello, que es otra de las cosas, por eso te digo que no, pues nosotros no nos gustaba que nos digan que éramos de música andina. Porque, por ejemplo, el tema Causan Camaya, el que te digo, que sí. dio el título al álbum, habla de todo esto, pero está hecho en un ritmo afroperuano. Entonces, imagínate, mezclamos las cosas, o sea, cómo hablar de lo inga desde un ritmo afroperuano, pero pues todo eso es permitido en la música, ¿no? Sí, sí, sí. Sentir. Y hubo otro aporte, pues bonito, yo siento que fue, nosotros nos dimos cuenta y también pues como por la enseñanza que, que ingas nos compartían, y era que la lengua inga ya está en desuso, ¿no? O Sí, sea, prácticamente ahorita los jóvenes no la hablan, solo la hablan los mayores, y prácticamente ahorita los niños se está como en el vilo, pues, ¿no? O sea, como decir, bueno, ¿se va a seguir hablando el inga? ¿No se va a seguir hablando? ¿Qué va a pasar? Entonces nosotros quisimos cantar en inga y hicimos un sí. fandango en inga. Y entonces ahí hablábamos pues como del amor, de la unión, del compartir, todo en inga. Entonces, eso, pues para eso nosotros no éramos hablantes de Inga, pero Obvio. pues con ellos aprendimos, digamos, construimos la letra juntos, entre mi persona y Sandra Tizoy, que es una indígena de allá, y hicimos esta canción. Ajá. Recuperando el Sí, idioma chito. sin conocerlo. Ujú. Muy bien. Eso. Esa era la primera parte, ¿no? Que me decías. Sí, Y sí. la segunda era la de... No, bueno, pero es que me generó otra pregunta. La segunda es la de en qué producción, o bueno, algo audiovisual, ¿cómo Ah, ya, ya, cierto. aplicarías, Eso, bueno, tú que verás. eres músico, pues? Te cuento que nuestra música nos la han solicitado bastante para documentales. Entonces, Sí, por lo general, han tenido como una identidad en tratarse de cosas de la tierra, o bien de la siembra, o bien de leyendas, o bien de tradiciones, historias. Está como muy relacionadas las temáticas de los documentales en donde usan nuestra música hacia eso. Ujú. sí, Sí, eso pues digamos como en lo más cercano. De resto, de lo que yo conozca, sí se utiliza mucho esta música como cuando se relata cosas antiguas de comunidades originarias, o sea, mm, sí se utiliza bastante esa sonoridad, también para leyendas. ese brillo. No la he mirado tan presente en cosas de ficción, o sea, pues al menos acá en lo regional no, más Sí, que todo ha tampoco. sido como en géneros como el documental, pero en ficción, películas así, no, yo desconozco, pues al menos de acá, de lo regional, pues, ¿no? Sí, Ujú. pero también es como, bueno, te confieso, es como un cliché primero y digamos que en las conversas que hemos tenido, creo, digamos eso, la música de los Andes es la que se produce en los Andes, me dijiste en un Sí, momento. es, Y ajá, ahorita muy respetuosamente, diga, obviamente sabes estudiar eso, bueno, que una cosa es la música originaria y otra cosa es otro tipo de música frente a eso. sí. Yo sí creo que desde mi punto de vista, y sí como tratando de responder con lo que hemos hablado de cada que producción, yo sí creo que tiene la potencia de no considerarse solo ancestral, ¿cierto? O solo, como decías, documentalista, ¿no? Sino tiene la potencia para generar, digamos, cosas mucho más fuertes, que es lo que me ha generado las dos veces que he ido al Carnaval de Blancos y Negros, una cosa muy brutal, digamos, uno conociendo, digamos, que hay mucha... lo que decías, digamos que es muy reciente, digamos, un poco, digamos, como espectáculo, digamos, frente a eso, pero tiene toda años, milenios, digamos, de tradición, digamos, frente a eso. Comprendo cuando dices lo original. Sí, músicas originaria fue que dijiste. Sí, Sí, ajá, entonces, digamos que
por eso te he mencionado inclusive Ali Primera, ahorita lo de Exxon Belandia, ¿cierto? Creo que se avanza con mucha fuerza y digamos que hace parte de nosotros y devolviéndonos a lo que la crítica hacia las teorías del mestizaje, lo que decía Silvia Rivera, no la he leído, me la referencia frente a eso. Creo que tiene esa potencia porque eso, lo mismo, la machetilla, los instrumentos andinos, pues los sentimos de una, ¿no? Los que vivimos en los Andes, nos mueve, digamos, frente a eso, y por eso no es tan fácil que una música, no sé si llamarla así, digamos que siento eso, que se siente como marginal, pero tiene mucha potencia realmente frente a eso. Sí, sí, sí. Ahí, verás, hay otra cosa que ahorita al escucharte que no te la había dicho, es que, a ver, de acuerdo a los instrumentos que pueda tener un género, también vos manejas como un registro en la música. Yo te voy a explicar a qué es el registro. Imagínate un teclado de un piano, ¿ya? El teclado Sí, del piano grande, grande, sí, el teclado de un piano. Entonces, hay unos instrumentos que van a coger solo una parte de ese piano, ¿ya? sí. Y muchos géneros van a quedarse como en una sección. O sea, son, por ejemplo, música que se hace con instrumentos muy brillantes, muy altos, muy agudos. Y lo que yo pienso es que la música andina tiene la posibilidad de tener todo el registro, o sea, todo el registro en sus instrumentos. ¿Por qué? Porque verás, por ejemplo, en las zampoñas hay unos instrumentos que se llaman tollos, que Sí, son las zampoñas grandísimas, sí, eh, sí. y dan notas muy graves, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando tú dices eso, por ejemplo, si uno quisiera, no sé, transmitir un sentimiento de fuerza, así como de potencia muy grande, ¿Qué es? utilizando esos instrumentos, uf, Ah, no. se genera eso. Le resuena a uno Pero acá. también, por ejemplo, pero también tiene, por ejemplo, las quenillas, ¿no? Las quenillas son como unas quenas chiquiticas que prácticamente llegarían a la parte más aguda del piano, ¿ya? Entonces, si vos quisieras, puedes manejar todo el registro del piano en los instrumentos andinos, Sí, desde las zampoñas, desde la guitarra, el charango, todo eso. Entonces, eso digamos como desde el sonido, da también una posibilidad técnica grande, da una sí. posibilidad técnica muy grande. Y lo que te digo que ya me parece así como muy chévere cuando ya comienzan a mezclarse con otros que no hacen parte, porque esa es una cosa, ¿no? Nosotros guardamos como una memoria musical. Entonces, cuando nos dicen música andina, podemos referenciar charango, quena, guitarra, zampoña, hasta, y ya como que algo nos recuerda en el oído. Pero cuando esa música suena con otros instrumentos, ya como que se ¿Qué llama pasó? se llama la atención. Ujú. Sí, Por ejemplo, han hecho ensambles en donde han juntado piano con charango, por ejemplo, y cajón sí. peruano. Uf, y suena genial. A ver, ¿Qué él pasó? quiere ¿Dónde opinar está? algo. Ay, sí, sí, lo vi ahorita. ¿Ah, por ahí pasó? Sí. Sí, no, no, ahorita que estaba, sí. Yo también tengo gato ahora y dos perros. Ah, ve. Sí, hola, eso. Digamos Eso, que, entonces, bueno, acaba, ¿qué? sí, eso que te digo, da como una posibilidad, pues sí, como más hablado de lo técnico, Sí. como interesante, como Sí, es muy interesante. potente para mí. Por ejemplo, lo Ujú. que te decían dentro de lo que nos sugeriste de la abuela Grillo viendo a Luzmila Carpio, Mm, digamos, que te decía que leíamos algo que, digamos, para la canción principal, sí, la melodía principal de la abuela Grillo, utilizó piano acústico, teclado electrónico, bajo electrónico, batería, guitarra electroacústica, vientos andinos, entre ellos Icuis y quena, y la voz ujú. y el charango, por supuesto. Y obviamente que fue muy criticada, digamos, por eso, digamos, como que se aleja de lo tradicional, pero también es avanzar en un lenguaje universal. O sea, ¿quién va a negar que es música andina la abuela Grillo, cierto? Y más cantado en quechua y pues con toda la fuerza frente a eso. Entonces, Claro. digamos que, porque inclusive hay una pregunta, digamos, y ya la adelantaste un poco, ¿cuáles son los instrumentos más representativos? Uno dice, Mm, uy, espere, pues los antiguos, bueno, su merced mismo decía, bueno, no es solo el charango y la quena, pues no se puede quedar ahí, hay vientos, hay no hay qué, pero también lo nuevo sí, ahora que puedan yo creo que interpretar. como que en eso la tradición.
que se podría decir así como más representativa, quizá está dada por el aliento, ¿no? Por el viento. Sí, Y creo que fueron los primeros instrumentos y quizás son de las familias más variadas que hay en sí. lo andino. Entonces, la zampoña, que te digo, es la familia y de acuerdo al tamaño recibe un nombre el instrumento. Entonces están toyos, los más graves, están las ancas, los que siguen, luego siguen las maltas, luego siguen los chulis. eh, Eso, aparte de ellos, por ejemplo, está el rondador, están las payas. Hay otros instrumentos Todos que esos no... vientos, ¿sí? Sí, todo lo que te voy a decir son Ah, vientos. vale, gracias, Hay gracias. otra, por ejemplo, que son en la quena, también es una familia. Está el más grave, que es el ucumanta, luego sigue quenacho, luego sigue quena, luego sigue quenilla, ¿ya? Aparte de esto, por ejemplo, hay otros instrumentos con otras embocaduras. Embocadura es como vos tienes que imprimirle al El instrumento viento. el viento. Entonces, por ejemplo, hay unos que prácticamente tienes que abrazarlo, como cuando se va a tocar un saxofón, un clarinete. La Sí. quena, en cambio, es de boquilla abierta, o sea, vos tienes que darle por un bisel. Por ejemplo, de estos otros instrumentos, hay uno que se llama moceño, hay otro que se llama tarcas, eh, y dan unos sonidos, pues, Mm, muy bacanos. Son sí. increíbles. Sí, Ajá. es una característica de la música andina, ¿no? Tienen toda una mesa y Sí, utilizan a ver, muchos espérame, instrumentos y espérame un ratito, a ver, van cambiando entre espérame, ustedes. Sí, voy a señor. ver, voy a ver si, si se puede. Porque sí es una característica, ¿no? Cuando uno va a un concierto, si se quiere, de música andina, eso, la manada de instrumento y cómo van cambiando todos los músicos, Sí. ¿cierto? Tocan vientos, tocan guitarra, tocan nave, que eso es muy, muy interesante. Creo que la única es la voz la que no cambia. ¿Qué vas a ver por ahí? A ver, espérame. Sí, Verás, ¿no? Te decía de la familia de la quena. eh, aquí van a entender, digamos, cuando yo hablo del registro. Este es sí, un ucumanta, ¿no? Este es un ucumanta. Da un sonido muy grave, ¿ya? sí, qué hermoso. Y tiene la boquilla como una quena. Este sería el Sí, más grave. Luego de este seguiría este, que es el quenacho. Este. Sería este, el quenacho. Luego de sí. este seguiría esta, que ya sería una quena en fa. Luego seguiría esta, que es una quena en sol. Y luego ya seguiría una quenilla. La canilla que decía, sí. Entonces, imagínate, es en Está, una sola familia. es tan agudo que bajó el volumen de una Claro, claro. de una. Ajá. En una sola familia tenemos todo eso. Entonces, yo me pongo a pensar desde el audiovisual lo rico que sería poder jugar con esto, ¿ya? Sí, Entonces, sí. por ejemplo, no sé, en el sonido grave para una escena misteriosa puede ser, ¿no? O una escena nostálgica así de nada, o sea, que uno quisiera representar ese sonido es muy propio para eso. Si uno quisiera algo que suene por ahí arriba como un pajarito, pues la quenilla. Si uno Sí, quisiera algo como muy presente en un plano medio, así como normal, la quena, ¿ya? Y sí, al lado de este es que te digo que hay otros instrumentos que tienen otras boquillas. sí, Este, por ejemplo, este se llama yapurutú, ¿no? Este dicen es un instrumento amazónico, pero se utiliza mucho para hacer efectos, ¿ya? Entonces sí. suena así.
Entonces, este instrumento, por ejemplo, no tiene orificios. Ok. Todo se construye alrededor del soplo y el cambio de armónicos, que se llama. Entonces, a nivel de la intensidad, te va cambiando como la nota y se va jugando entre ellas. Uh-huh. Oye, esa, hay que me hiciste acordar, esa diferencia sí la hay, ¿cierto? Entre lo andino y lo amazónico, ¿cierto? Pues ahí siempre hay una articulación, pero hay Sí, una, sí lo diferencian todos. Ahí sí, sí, total. digamos, Sí, total, el total. género amazónico podría, por decir algo, es otra cosa, digamos, Total, ajá, sí, frente a eso. son mundos diferentes, pero también han sido mundos que han estado muy interconectados. Una de las cosas que yo logré, pues, como entender en esta investigación que hice para mi trabajo de grado fue eso, entender que habían una confluencia y una relación, pero increíble. Pero Sí. no solo a nivel de comercio, ¿no? Sino también a nivel de pensamiento. Entonces, pero sí, claro, son mundos diferentes. Ujú. Pero de diálogo, de articulación, de Sí, cambio, ¿sí? En ese sí, caso, sí, sí. sí, Como sí. el yagé, pues, esa. ¿De dónde es el Claro, yagé, claro. pues? Ajá. En ese caso. No, bien, digamos que ahí Juan, como cerrando, pues, digamos, te cuento, ahí en lo de la oración de audiovisuales, el trimestre pasado trabajamos algo de guión y estábamos viendo algo de ficción, si se quiere, pero digamos que ya cerraron hacia un film minuto y pues y cambió todo, digamos, porque era algo ficción. Ahorita nos piden un film minuto en este trimestre y va a terminar en un comercial. Imagínate la vuelta que nos dieron. Ya. Ahí uno es totalmente diferente. Pero, por ejemplo, te cuento, yo estaba trabajando el tema, con lo que trabajo con recicladores, he trabajado, y estaba trabajando el tema de la burocracia y el tema, uno de los referentes era Kafka, ¿cierto? Digamos, ahí en el sentido del castillo y a mí me acusan Ajá. y a la final no sé por qué me acusan, es enfrentarse con la burocracia y había ubicado como algo de rock y algo no me acuerdo el otro referente musical, no me había comunicado contigo, pero ahorita nos cambia un poco, nos dicen, no, hacia tercer semestre es un comercial, ¿cierto? De una empresa, ¿cómo llamabas? Cultural, un emprendimiento cultural ahora, lo de economía naranja que llaman. Entonces nos ha cambiado frente a eso. Entonces un poco y pues comentarte ahí lo que te había dicho, que mi hermana está haciendo como una página web de bienestar y de alimentación frente a eso, entonces digamos que la idea es como trabajar ese tema que nos cambió, digamos, yo venía de trabajar, no, mi objetivo son los recicladores y no es que ahorita cambia un poco con las condiciones que ha puesto el SENA. Pero otra vez, este ejercicio que estamos haciendo es bueno, por ejemplo, eh, digamos, cantarle a la burocracia cómo se hace, ¿cierto? Desde la música andina, por ejemplo, sería como una pregunta, ¿cierto? Porque otra vez lo relaciona otra vez como a los pájaros, a la naturaleza, y creo que, claro que tiene todo eso, pero burocracia en los incas hubo y en los pastos hay, sí, y todos nos enfrentamos frente a eso. Creo que obviamente cuando dices que la crítica que está acertada y la comparto sobre el género, la música no es universal, pero sí se puede referir a temas universales, obviamente, y de crítica frente a Sí. eso. Entonces ahí, Ujú. digamos, sería la pregunta, digamos, si ves potenciar un poco lo de Santa Olaya, si se quiere, que digamos que me dio otra visión. Yo vi diarios de motocicleta hace muchos años, pero no había ni caído en cuenta de la música que se utilizaba, digamos, Ya. ahorita su merced es el que la brinda. Creo que tiene ese potencial la música andina realmente, o bueno, la música del Ande me gustó como lo dijiste que día. Sí. No, total, Ole, total. Yo, como te digo, soy un convencido que en la cuestión, pues, de la música puede abrir muchísima atención cuando se venzan esos géneros, ¿ya? O Sí, sea, a mí me gusta en particular cuando se rompen todos, que eso es un poquito que puede llamar mucho la atención del televidente, pues, ¿no? sí, sí, Porque sí. quizás, porque quizás si le pones solo únicamente lo del formato andino, pues ya hay unas referencias muy cargadas, ya ha habido como una memoria, una tradición en eso. Pero, por ejemplo, si haces lo que hace por ejemplo, ¿no? Santa Olaya o muchos otros, Sí, no, para que mí ese. comienzan a utilizar
utilizar, por ejemplo, esa calidez, ese brillo bonito de las cuerdas del charango y lo mezclan con otros instrumentos, entonces se logran unos colores muy, muy bellos, ¿oye? Entonces Sí, ahí ya es un poquito así, no tanto como pensarse alrededor de género, sino más bien pensarse alrededor de lo tímbrico, de lo musical, del sonido, ¿sí? Por encima de cualquier cosa. Entonces en eso, digamos, uno como músico ya es la habilidad que pueda tener. Por ejemplo, te digo yo, hay unos acordes que siempre, siempre se han utilizado para llamarnos al misterio, para sí, llamarnos a la intriga, como a la... mm, Si vos utilizas esos mismos acordes, pero los tocas con estos instrumentos, da otra, va a ser algo bacano, ¿sí me claro, y entiendes? otra, y desde otra cosmovisión, ahí sí, digamos, Yo pero siento que es, brillo, pues, ¿qué le dijiste? sí, yo siento que es como transitar lo no andado, ¿no? O sea, lo que a nadie se le hubiera ocurrido, pienso yo quedaría como que cosas chéveres por Sí. intentar, por mirar. Ujú. Pues hay un reto y agradeciendo, como siempre, su merced, compartiendo como siempre. Pero un reto, de lo que te decía, por ejemplo, tenemos que hacer un film minuto. ¿Será que me puedes colaborar ahí con algo de música para ese film minuto? Es sobre Sí, sí, sí. burocracia, sobre Kafka, sobre Híjole, sí. enfrentarse a esa burocracia. Ah, pero el cuento este de Kafka, que es, ay, no me acuerdo, pero digamos que ya no es el castillo, sino el cuento donde llega a una puerta y está un celador, y Ujú. intenta pasar y no lo deja pasar y el man pues muere y cuando va a morir le dice, venga, ¿y por qué no vino nadie más? Llega y dice, pues porque usted era el único que podía pasar esa puerta, no era para nadie más. Pero entonces lo cambio un poco en el sentido con lo que te comentaba de la pelea con los reclamadores y desde lo jurídico, que se han logrado cosas. Sí, o sea, yo lo que quiero mostrar en el minuto es que se avanzó esa puerta y se siguió la otra. Muchos se quedan en la primera puerta, como lo dice Kafka, como que sigamos a la otra puerta y es lo que han hecho bueno, esta organización de recicladores desde lo jurídico. Ahí te cuento un poco el minuto, cómo va. Si Ya. puedes pensarte algo para eso, digamos, de música frente a eso. Lo estoy Pues, pues, apenas comenzando a eh, idear, pues. te miraras esa película Brasil, Sí, sí, Z sí. de Terry Gilliam, creo que es. Sí, 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 Eh, sí. Ahí uno Pesada. se puede dar cuenta, ¿no? Cómo se trata un tema de forma totalmente, creo que incluso es futurista, sí, era futurista esa película, Sí, 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 pero sí. él es así, una crítica fuertísima al Estado, a la burocracia, todo. No, no sé ahorita, por ejemplo, ahora que el Estado como entrando más a esto de la música, ya escucho y miro diferente todo lo que veo. Obvio, güey. Porque uno comienza como a percibir más todo lo que implica pues un audiovisual y dentro de eso la música para mí no tiene que ser como el relleno, como un No, es complemento, sino brutal. que Es una cuando cosa, es parte, claro, se pueden lograr cosas expresivas muy, muy bellas. Ujú, sí. sí, No, yo pensaría, por ejemplo, que en lo de burocracia y eso, pues creería yo que ayuda que hicieras como una lista de palabras como de adjetivos que te refieran a eso, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, para mí burocracia es repetición, para mí. Burocracia es rutina. Para mí burocracia, por ejemplo, es tristeza. Burocracia es, no sé, como un muro, yo lo miro así. pero, por Entonces, ejemplo, la burocracia no es necesaria en un Estado, en un gobierno. claro, ahí es la vaina que Sí, uno lo ha cogido por el peyorativo, ¿no? es un poco Cuando burocracia son como los trabajadores del Estado, pues en lo, últimas. lo que te comentaba este líder de reciclador, que le digo que ojalá hablemos para ver si lo convencemos que sea abogado, que ha ¿Ya? ganado cosas a nivel jurídico. Ha ganado, o Sí, sea, pero así, y que toca seguir peleando, sí, y no quedarse fresco y operativamente es muy buena la organización, pero inclusive uno, sin, su merced sabe cómo quiero las movilizaciones sociales, pero uno dice, uy, ha ganado más los reclamadores con estas demandas que con la ujú. movilización social. Sí, Sí, pues, no, y en las ahorita, calles, pues. ahorita que te digo que, pues ya como en lo personal, de que estas cosas que he estado haciendo con el derecho es como que la Sí, primera vez que yo miro algo concreto. O sí, sea, es porque muy hartísimas fuerte. veces en tanta marcha y todo, y ahorita es bueno, pues puta, ayudé a una familia en algo concreto, pues, ¿no? O sea, que ya es tangible, que vos lo miras ahí. Sí, sí, sí. Es muy Sino que es fuerte. verdad, ¿no? Cuando te decía de estos adjetivos,
Entonces eso, llevarlo a la música, ¿no? Entonces, por Mm. ejemplo, lo de la rutina. Por ejemplo, ¿cómo haces eso? Pues haciendo que un motivo se repita y se repita y se repita y se repita, que se vuelva monótono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa es una idea Pero dentro de... imagínate que nos pusieron, es que bueno, es que cambió de un momento a otro, se pusieron de acuerdo ahorita, pero en un minuto uno que expresa, y obviamente que Claro, lo que dicen si no lo expresas bien, si lo expresas bien en un minuto, pues te puedes hijo meter de a pucha, otras cosas. qué Entonces duro. uno diría esa rutina como en música, no muy groseramente, pero medio minuto y ya cuando pasa y sigue lo Claro, siguiente sería otro más, uy, lo logré y me claro, voy a claro, estrellar cierto, otra cierto. vez contra eso. Sí, si es un minuto, Sí, es un film minuto. es un reto. Inclusive por el lado no peyorativo o estoy pensando, digamos que eso fue hasta esta semana, o sea, también la burocracia y la utopía, ¿cierto? Entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues para seguir caminando. ¿Para qué sirve la burocracia? Pues para vencer eso y seguir venciendo las que vienen, ¿no? Frente a eso, porque, y hasta cambiar el modelo, lo que sea, pero no sé, pues, lo que te digo, el cuento de Kafka, el que se quedó ahí preguntando, ¿y por qué nadie más vino? Pues porque esa puerta solo era para usted, le responde, y cierran la puerta, muere y se va el celador, porque ya no tiene nada más que hacer. Hijo de Eh, pucha. entonces es casi que cambiar el clima kafkiano a algo más reivindicativo, revolucionario, esperanzador, si se quiere. Soy Ya, ya, latino, ya. somos latinos, qué pena, entonces hacemos esas cosas. No somos así de grises como los europeos. Nada, Juan Manuel, agradecerte. Cualquier cosa te seguiremos ahí molestando Hágale, hermano. frente a eso. Ahorita básicamente hacemos en 10 días la presentación de estos géneros musicales. Creo que con lo que nos has dado es brutalmente pues, necesario y aprovechar que su merced le encanta el tema. Ama el Bueno, tema. hermanito, gracias, pues, Ole. Listo. Vale. Saludos por allá, Gracias. pues. Gracias.